Información súper importante en vivo. Estamos en este momento en la ciudad de Nueva York en comunicación con nuestro compañero Mauricio Saldívar, porque hoy a las 2 de la tarde es la hora en la que este hombre está citado por la justicia del estado de Nueva York y va a tener que comparecer en esta acusación por narcotráfico. Mauricio, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Diego García de Sáez y Agustina Díaz, te saludamos. ¿Qué haces, Agustina? Diego, ¿cómo andan? Buenos días. ¿Cómo está toda la situación? ¿Cómo se está viviendo en este momento lo que va a pasar en un rato nada más? Mauricio. Mira, a las 12 le van a estar leyendo los cargos. No van a tardar mucho entre la penitenciaría que queda en Brooklyn y el Bajo Manhattan, porque van a despejar el área, obviamente. Y yo estaba viendo que ya hay colas de lugares que pagan $300, fíjate, para poder entrar a la audiencia, ¿no? Que es pública y es gratis, pero obviamente reducido. Va a haber muchos medios de comunicación. Yo creo que no se lo va a ver a Maduro, realmente, salvo los que estén adentro de la audiencia, como ha pasado con Trump, como ha pasado otras veces que pasan este tipo de cosas. El juez tiene 92 años. Mirá, el dato es importante. Está desde la época de Clinton y es quien tiene la causa del Pollo Carvajal, arrepentido y capturado en España, extraditado a Nueva York, justamente la causa de la cuestión chavista, ¿no? Por eso es que se le suman un montón de cargos a Maduro y a su mujer, porque ya viene con esta causa este juez desde el año 2020 que está viniendo. De hecho, Trump se desentendió, capturó a Maduro y dijo, ya es un problema de la justicia de Nueva York. Sí. Nosotros vamos por el petróleo, lo dijeron claramente, ¿no? Y vamos a arreglar estas cuestiones. Así que este juez, que aparte le dio 45 años a Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, indultado por Trump hace poco menos de 4 semanas, 45 años por exportar 400 toneladas de cocaína. Así que no es un juez blando, ¿no? Por lo que estamos mirando por la cuestión, ¿no? Ahora, Mauricio, ¿cómo pega esto en la opinión pública del norteamericano medio? ¿No? Porque yo leía por allí algunas editoriales del Times que hablaban de una cierta injerencia a la cual no veían bien por un costado de los Estados Unidos. Pero ¿cómo es esta la visión, ¿no?, del norteamericano medio? ¿Esto quizás ni siquiera les mueve la aguja? Vos sabés que, a ver, esto salió en todos los canales de televisión. Directamente, ¿no? Esto fue realmente noticia en inglés y en español, ¿no? Sí. Pero hay dos cuestiones. Una es la cuestión de Maduro como jefe de Venezuela, que expulsó a millones de venezolanos, y otra es la injerencia de todos. Entonces dice, lo de Maduro está bien, pero por otro lado dice, la conferencia de prensa, cuando dice nos vamos a quedar nosotros y dejamos de lado a María Corina Machado y a Urrutia, que teóricamente ganaron las elecciones legítimamente, ahí es donde está el tema de la opinión pública. Ahora, por otro lado, está la alegría genuina de los venezolanos, ¿no? Que uno conoce, que los ve todos los días, gente que ha venido caminando, que pasaron por la selva del Darién, ahí en Panamá, con niños, con bebés, y esa gente realmente está festejando porque dice, bueno, se acabó una época, ¿no? Aunque está claro que Trump dejó a la cúpula chavista, obviamente con amenaza, diciendo, bueno, van a hacer lo que nosotros decimos. Pero ¿por qué pasa esto? Porque no hay que olvidar que hay una historia, por ejemplo, con Irak, cuando descabezaron a toda la cúpula del gobierno, e incluso después fue encontrado Saddam Hussein, bueno, y lo ahorcaron, y políticamente no sabían qué hacer. Entonces dijeron, bueno, dejemos a esta gente que siga manejando hasta que haya elecciones o lo que sea, y nosotros nos vamos a encargar de la parte de negocios. Por otro lado, no es casualidad lo de Delcy Rodríguez, es la encargada de la energía en Venezuela, ¿no? Claro. Ella fue la que hizo los contratos con Chevron, ¿no? Entonces, es obvio, y me parece que está más que claro, que ella estaba hablando justamente, al menos con Marcos Rubio, ¿no? Es un rol estratégico el que tenía, y es, claro. A ver, la sensación es que efectivamente, dos opciones, o está extorsionada, digamos, o presionada de una manera en la que no tiene margen y solamente puede responder órdenes, o efectivamente es quien hizo un acuerdo con el trumpismo. Yo creo que las dos. Claro. Yo creo que las dos. Claro. Me da es una impresión desde acá, ¿no? De los medios. Por otro lado, fíjate que no se habló de muertos, ¿no? Y ayer el New York Times habló de 40 muertos, y desde la inteligencia cubana se está hablando de 32
cubanos muertos que serían la guardia que estaba justamente custodiando a Maduro. Da la impresión desde acá, al menos de Estados Unidos, que ya a nadie le importaba la cuestión de Maduro. A nadie le importa la cuestión de Maduro, si lo enjuician, si le dan 50 años, si le dan lo que sea. ¿Por qué? Porque obviamente era una situación que ya no daba para más, ¿no? La de Maduro. Ahora, por otro lado, llama la atención de que se quede la misma cúpula chavista también, ¿no? Totalmente, totalmente, pero también es cierto que tienen, después de tantos años de gobernar, esto que vos comparabas con Irak, ¿no? Un nivel de penetración en las estructuras del Estado que, bueno, también hay que ver cómo, porque, a ver, si no el país deja de funcionar, entra en un caos absoluto de inmediato, digamos, y esto sería obviamente un problema para Estados Unidos cuando aparte el propio Trump salió a decir vamos a administrar nosotros, los Estados Unidos, el gobierno venezolano. Sí, y fíjate algo, Agustina, fíjate que el mayor comprador de petróleo no es Estados Unidos, de Venezuela, es China, es China y Rusia. Estados Unidos me parece que y hablando, escuchando analistas, ¿no? Que saben mucho más que uno, dicen, bueno, hay una cuestión de las reservas de Estados Unidos. Es decir, está bueno tener las reservas cerquita de Estados Unidos, a pesar de que tiene reservas en Tennessee. Me parece que trata sobre eso. Y fíjate que Rusia y China, si bien dijeron algunas cosas públicamente, pero no se metieron tanto. Como diciendo, como diciendo que no nos importa Maduro, lo que tenemos que seguir nosotros haciendo este tipo de negocios y se le va a seguir vendiendo, obviamente, como se vendía hasta hace 2 días atrás, ¿no? El petróleo. Totalmente. Ana, nuestra compañera Analía Cerrudo, tiene una pregunta. Mauricio se suma. Mauricio, te quisiera consultar, ¿qué tal? Al respecto de la trayectoria de Hellerstein, la hemos repasado, pero vos con conocimiento allí en Estados Unidos la tendrás mucho más en claro. Y al respecto también de dónde podría ser el futuro traslado de Maduro y de Cilia, si es que efectivamente cumplen prisión efectiva o prisión preventiva como lo conocemos nosotros aquí. A ver, yo creo que van a seguir estando en la cárcel esta, que es muy conocida, les cuento, porque está al lado de una ruta que es la que bordea Brooklyn, Manhattan, el BQE, como se dice. Está muy cerca del puente de Brooklyn, que uno la puede ver, parece un edificio espectacular, pero cuando uno mira fijamente se da cuenta que ni siquiera hay ventanas, ¿no? Yo creo que se van a quedar ahí. Es la cárcel que estuvo el Chapo Guzmán, estuvo Paz Dari, ha alojado famosos. Tienen 1.200 personas que están alojados en ese lugar, hasta que tenga sentencia. Cuando tenga sentencia, de pronto, como le pasó al Chapo Guzmán, que también fue quien estuvo en esa cárcel, va a ser trasladado si es que es condenado, obviamente, a una cárcel. Generalmente usan para este tipo de personas con alto perfil una cárcel que está en Colorado, que es muy famosa, que es de máxima y extrema seguridad, ¿no? Esta cárcel es como una cárcel de paso, se podría decir, que bueno, está justamente en un punto estratégico por estar cerca de las cortes de Manhattan y cerca de las cortes de Brooklyn también, ¿no? Ahora, Mauricio, ¿a vos te parece que hay alguna chance de que Maduro no sea condenado? No, yo creo. Hay que ver finalmente qué pasa con él y cómo se va a pronunciar como arrepentido, obviamente, ¿no? El tema que al pronunciarse como arrepentido le van a bajar la pena, ¿no? Pero reconoce los cargos. Habrá que ver si Maduro hace eso, ¿eh? Eso no sé si va a yo ahí no sé. Yo lo vi, a ver, yo no sé si a usted le pasó lo mismo, me pasó a mí. Lo vi muy tranquilo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta Feliz Año Nuevo era rarísimo. Rarísimo, que el tipo 2 días antes está bailando en un escenario y de golpe toda su vida, el resto de su vida va a estar dentro de una cárcel. Es como muy raro, ¿no? Pero bueno, a ver, después pasan los vaivenes políticos. Mirá lo que le pasó a Hernández, ¿no? Lo de Hernández es un claro ejemplo, ¿no? Sube Trump, apoya a un candidato del mismo partido de Hernández que está preso. El candidato le dice, mirá, me gustaría que saque a mi candidato. Dale. Indulto y los 45 años a la basura. Y además, digamos, Mauricio, en eso que estás contando, no nos olvidemos que la administración Biden había arreglado técnicamente con Maduro y le proveía a los Estados Unidos gran cantidad de petróleo. Habían hecho, yo te diría, las paces. Esto había posibilitado que Venezuela, bueno, pudiera salir. Fueron 4 años en los que Biden se decía amigo de Maduro y no hubo problema. Pero claro, cuando todo cambia, finalmente Trump opta por el camino distinto.
Mira, yo te voy a decir alguna impresión que a mí me da personal. Le tenían que tirar un guiño a los venezolanos. Y te voy a explicar por qué. Olvídate de la cuestión de la dictadura y eso. Hace 2 meses atrás le quitaron a 650.000 venezolanos que estaban legales en este país con permiso de trabajo el TPS, que es una protección que se le da a los exiliados, ¿no? Como se le dio en su momento a los de Corea, a los de Vietnam, y bueno, y a los de Colombia que escaparon por la FARC y quedaron a la buena de Dios estos 650.000 personas sin la posibilidad, ni siquiera esta gente salió sin pasaporte. Hay que entender, hay que ver, hay que escuchar a los venezolanos hablar, ¿no? Salieron sin pasaporte, caminando. Entonces era como que había una presión muy grande de muchas comunidades diciendo, ¿y qué hacemos con esta gente? Mira, ¿no? Mauricio, compartí con nosotros, porque lo estamos mostrando en vivo en este momento, están trasladando a Nicolás Maduro desde esta prisión en la que vos decías, seguramente para ir a los tribunales. Estamos conversando con Mauricio Zabalza, nuestro compañero, nuestro colega, en vivo desde Nueva York, y estamos mostrándoles además en vivo el traslado. Son imágenes que llegan por agencias internacionales en vivo en este momento también. Las dejamos, por supuesto, de fondo, pero seguimos con este análisis que estabas haciendo, Mauricio, a propósito de lo que puede pasar. Mi sensación, y quería conocer la tuya, tu mirada sobre este tema, tu opinión sobre este tema, es que esto que hace la justicia y el gobierno, en definitiva, de Trump, es una pantomima, que no se trata de esto, no se trata de si es o no responsable, titular, dueño, organizador del cartel de los soles. Es una pantomima que encuentra los Estados Unidos para sacarlo del poder a Maduro y quedarse con el petróleo. ¿Qué pensás? Sí, a ver, yo creo en la justicia de Nueva York. ¿Sí crees? Sí, en la justicia de Nueva York sí. Porque no va con los vaivenes de Trump. Fíjate que Trump fue condenado en la misma corte donde están llevando a Maduro. En la misma corte, ¿no? ¿Y por qué le tocó en Nueva York entonces? Porque justamente la exportación de cocaína cae en Nueva York. La gran mayoría, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de distritos, ¿no? Y aparte hay casos sonados de acá que han sido como testigos, ¿no? Fíjate que el mismo Trump después fue indultado por la gente, ¿no? Vamos a decir la verdad, ¿no? Sí. La gente lo vota y lo saca de estas cuestiones. Pero yo creo en la justicia de Nueva York, ¿no? Ahora, si hubiera sido juzgado por ahí, en otros lados, bueno, no sé. Por eso Trump en la conferencia de prensa fue clarísima. Dijo, bueno, ahí lo tienen a Maduro, que se arregle la justicia de Nueva York. Como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver. Sí. Nosotros lo extraímos, claro, y arréglense. Cumplimos, se los trajimos, claro. Cumplimos, se los trajimos. Tal cual. Pero bueno, estas causas, ya te digo, tenían 5 o 6 años, ¿no? Claro. Y este juez, ya te digo, fue el que pidió la extradición del Pollo Carvajal, que también no me parece un tema menor, ¿no? A ver, ¿por qué? Que tiene que ver. Y porque el Pollo Carvajal era justamente uno de los generales que tenía Maduro, ¿no? Claro. Y que destapó un montón de ollas. A ver, es una persona hablando, ¿no? Y que bueno, que todavía sigue declarando. No se crean que esto va a salir fácil. Esto va a tardar un tiempazo, ¿no? Ahora, ¿y Pollo Carvajal está detenido ahora también ahí? Sí, a él lo detuvieron en España. Sí. Y fue extraditado hace pocos meses atrás a la ciudad de Nueva York, pedido por este mismo juez. Claro, con lo cual, vos fijate que esto arma el cuento perfecto, Mauricio, porque a ver, ¿qué va a pasar? Probablemente, estoy especulando, no es información, obviamente es solo una especulación. Pollo Carvajal va a declarar en contra de Maduro y con eso va a morigerar su pena. Sí, bueno, de eso se trata siempre. Cada vez que uno se pone como arrepentido, canta hacia arriba, ¿no? Claro. Yo te digo, esto va a tener muchas aristas políticas, posiblemente. Pero bueno, a ver, yo no sé si ustedes se acuerdan del famoso juez Griesa, ¿no? Claro, cómo no, Tomás Griesa, el juez de los fondos buitre, Tomás Griesa, sí, claro. De los fondos buitre, exactamente. Bueno, era inflexible. No escuchaba ni siquiera razones políticas ni nada, ¿no? Por eso te digo, te puede gustar o no te puede gustar el resultado, pero como que la zona este siempre ha sido mucho más liberal en ese sentido, ¿no? De dejar, bueno, que la justicia actúe en ese sentido, ¿no? De hecho, gobierna la oposición. ¿Sí?
Es tal cual. Bueno, acá Trump no ganaría jamás. De hecho, ganó Mandani, ¿no? Ahora, ¿qué Ganó pensás de estas idas y vueltas que tiene Trump en su discurso? Porque bueno, cuando se refirió a Corina Machado dijo algo así como que todavía no estaba preparada. Es una buena mujer, pero... Pero bueno, hasta acá llegamos. Después como que le tira un guiño a la hoy presidenta, pero también le dice cuídese. Es básicamente un estilo, ¿no? Que Trump conserva y que evidentemente le sale bien por ahora. Sí, bueno, es parte de... Oye, perdón que me están llamando, tengo que borrar la llamada. Espérenme. Ahí está. A ver, Trump todo el tiempo está haciendo este juego. Sí. Todo el tiempo. De idas y venidas, ¿no? Pasó con el tema de Irán. Aunque esta noticia sí fue en cadena. Fue en cadena en todos los canales. Lo ¿no? estamos viendo, Mauricio. Ahí lo estamos viendo. Ahí está, lo ves cómo va. Primero adelante la esposa y ahí lo vemos de mameluco beige, Nicolás Maduro, en este caso caminando en el momento en el que va a ser trasladado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Una caña? En helicóptero lo van a trasladar. En helicóptero. Le llega el helicóptero, sí. Yo creo que iba a ser trasladado en auto porque queda cerquita. Yo te quería consultar sobre el trayecto. ¿Cuántos kilómetros son? Porque faltan aproximadamente 5 horas para que sea el momento de la declaración. Nada. Claro. Mira, en auto con tráfico, desde la penitenciaría hasta el Bajo Manhattan, 15 minutos. Claro, 15 minutos. Es un gran circo, ¿no? También el que se monta alrededor de todo esto. Sí, obviamente. Y aparte, bueno, todos los canales de televisión. Miren, yo iba a ir y después dije, no, yo ya me comí lo de Trump horas y horas para no ver nada. Y aparte hace frío, chicos. Mucho frío. Entonces digo, es más fácil verlo por televisión, por IP, ¿me entendés? Es mucho más fácil. Totalmente, Mauricio. Bueno, con lo cual ahora lo van a llevar ahí, lo van a hacer esperar en los tribunales, digamos, ¿no? Lo van a tener ahí hasta que sea la hora en la que el juez... Y entiendo además, Mauricio, que él está en una cárcel ahora en la que hay luz permanente 24/7, la luz prendida, y no tienen rejas, tienen una puerta, ¿no? Sí. No hay absolutamente nada. Uno cuando ve la cárcel realmente nada. Uno no ve absolutamente nada. Se ve, pasas en la ruta, pasas al lado de la cárcel. Claro. Exactamente al lado. Parece un edificio de lujo, por eso te estoy diciendo, por ahí en la zona de Brooklyn, un poco de casas más bajas, ¿no? Y ves este edificio imponente y cuando mirás seriamente ni siquiera hay ventanas, ¿no? Esa es la verdad. ¿Qué recogen ustedes de los venezolanos que viven en los Estados Unidos? Porque aquí hubo una movilización importante de venezolanos, son muchísimos los que llegaron durante los últimos años a la Argentina. Ayer estaban todos emocionados, contentos, reunidos en el Obelisco. El sentimiento mayoritario era ese, sin ninguna duda. Algunos sí preocupados con esta frase de ahora los Estados Unidos va a gobernar Venezuela y nos vamos a quedar con las empresas de petróleo que vamos a administrar. Y por supuesto, sin dejar de decir, para volver rico a los venezolanos. Pero bueno, digo, algunos cuestionando, a pesar de la alegría que les provoca el derrocamiento de Nicolás Maduro, bueno, la injerencia estadounidense. ¿Allá qué está pasando? Exactamente igual. Yo no quiero criticar a la alegría genuina de los venezolanos. No lo voy a criticar. Sin ninguna duda. No, porque viste, cuando uno escucha las historias, viste, hay que escuchar familias enteras con bebé que cruzaron por la selva y toda la historia. Hay que tener en cuenta que en el tapón del Darién, que es entre Colombia y Panamá, no hay rutas. Si uno no quiere hacer desde Alaska hasta Argentina, se encuentra con ese lugar donde no puedes pasar, porque es una selva. No hay ningún camino, no hay ruta. La ruta la hicieron justamente toda esta gente que vino, que hicieron surcos y senderos, y aparte las cosas que te cuentan de gente que se quedó en la selva muerta, veían cadáveres, alimañas. Entonces, mis respetos hacia ellos, ¿no? Entonces, y al sentimiento la alegría... Al sentimiento, por otro lado, sea como fuere que hayan pasado por la selva o no, se hayan tomado un avión, de algún modo los que hayan sentido que tienen que exiliar a otro país, 8 millones de personas, bueno, ahí hay historias que respetar, que escuchar, que conocer y una realidad que esa gente tiene para decir, ¿no? Digo, y que hace años en muchos casos viven en otros países desperdigados por el mundo con familias desmembradas. No son fáciles los exilios económicos. ¿Qué te parece? Me consta a mí. Claro. Por eso lo digo. ¿Qué hace cuánto no que es estás fácil. allá, Mauricio?
Y yo salí después del 2001, yo vine en enero del 2002. Entonces, no es fácil, ¿viste? No, Las claro. historias de los primeros tiempos, dónde dormís, dónde estás, climas que uno no está acostumbrado, ¿me entendés? La soledad, que uno no está el preparado. desarraigo. La soledad. Hoy por hoy hay que agradecer a WhatsApp, a Zuckerberg o a quien sea, pero yo cuando vine acá no había ni siquiera posibilidad de comunicarse. Claro, claro. No es por eso te digo, sí, sin duda, fuera sin del duda, análisis coincido. que podemos hacer del Coincido. derecho internacional, Sí. de toda la historia, respetemos la alegría genuina de los venezolanos. Ahora, ¿la ¿no? mayoría de las colonias de venezolanos están en Miami o por qué puntos o por qué estados? ¿Tenés algún detalle de eso? En venezolano, la diáspora más grande se ve que está en Miami porque ahí están los legales. Ah, ok. ¿No? Pero después están desperdigados por todo el país, ¿no? Acá en Nueva York eran muchísimos, de hecho la campaña de Trump se basó justamente en esos inmigrantes que Biden bancó, no solo con la entrada, con el asilo, que era una cuestión natural de toda la vida de Estados Unidos, sino también con cuestiones económicas, ¿no? De darle para comer, de darle para vivir, de darle la tarjeta del subte y ese tipo de cosas. Entonces, se basó mucho en la cuestión de los venezolanos, ¿no? ¿Qué te parece que puede pasar con las Fuerzas Armadas, Mauricio, mientras vemos el helicóptero que ya está surcando el cielo neoyorquino para llegar hasta los tribunales? Sí. Pero ¿qué te parece que puede pasar? 2 minutos. Sí, 2 minutos. 2 minutos, le cuento. 2 o 3 minutos, no tarda mucho más. Lo vamos a ver llegar en vivo. Ahí está, ahí pasó por la ruta que yo le estaba diciendo, que se llama el BQE. Se veía ahí un costado, ahora va a pasar por arriba del puente de Brooklyn. Exactamente cuando cruza el río Hudson, ¿no? Entonces, bueno, va a llegar justamente ahí al Bajo Manhattan. Ahí está el agua, como les decía. Sí. Pero bueno, un lugar que uno transita todo el tiempo. Mauricio, por último, y para despedirte de mi parte, por lo menos, ¿qué te parece que pueda pasar con las Fuerzas Armadas venezolanas ante esta intervención de los Estados Unidos? Yo no sé si vieron ayer cuando Delcy se proclama presidenta, sí. Estaban todos muy callados, incluso Diosdado Cabello, ¿no? No sé, yo no quisiera estar en el lugar de ellos. Me parece que va a haber una transición, forzada, por cierto, pero va a haber una transición al fin, ¿no? ¿Qué va a pasar después? No sé, porque ayer el mismo Marco Rubio le preguntaron, ¿va a haber elecciones? Y dijo, ¿election? Dice, no va a haber elección, al menos por ahora, ¿no? Entonces, bueno, nada. Ahí, como les decía, está cruzando el río Hudson y se va hacia Manhattan, el helicóptero se ve claramente hacia la corte, ¿no? Bien, señor. Está ahí donde están todos esos edificios, ahí está la corte en el medio. Vos sabés que esta imagen se está replicando en todas las pantallas del mundo. El mundo entero, es increíble. Acá en todas las pantallas que tenemos en los estudios, bueno, claro, están todos con esto, imagino que lleva la atención de todos. Mauricio, te dejamos un saludo, sabemos que tenés que salir para otro medio, así que te dejamos. Un placer, Mauricio, gracias. Un placer. Chicos, abrazo grande. Cuídense. Rato que no salía con Agustina. Es verdad, Mauricio, un abrazo grande. Chau, chau. Dale, abrazo grande. Bueno, qué impactante, ¿no? Todo esto que estamos viendo porque se replica en todo el mundo. Totalmente. El traslado de esta manera espectacular, ¿no? Los Estados Unidos siempre cumpliendo con la espectacularidad de las noticias. Ana, y vos decías entonces, repasemos la información sobre el juez al que está por ir a ver en un rato nada más. Va a tener que esperarle unas cuantas horas Nicolás Maduro y su mujer allí en los tribunales. Hellerstein es magistrado senior desde hace varios años allí en Estados Unidos, en la justicia neoyorquina. Tiene 92 años y será la persona que le leerá los cargos de imputación a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Son 4 para cada uno de ellos. Le dará la oportunidad de hablar y desde ya que aún no ha trascendido. Esa era una duda que tenía para Mauricio, si ya se sabe quién es la representación legal de Nicolás Maduro, porque a comparación de nuestra justicia o haciendo un paralelismo, siempre que se le lee la imputación a una persona, tiene que tener su representación legal al lado. Eso es muy importante para el momento de la defensa y también cuáles serán los argumentos que contrastarán a los de la Fiscalía, que como comentábamos minutos antes, tiene que poner a disposición todas las pruebas para comprobar que efectivamente Nicolás Maduro era una persona que estaba encargada, o era la persona según la justicia de Estados Unidos, encargada del cártel de los soles.
Bueno, ese es la verdad que es un punto importante, ¿no? Saber si va a ser un abogado venezolano, un abogado estadounidense. ¿Quién lo va a representar? De oficio, alguien que él ponga, un gran bufete de abogados que contrate Nicolás Maduro, o cómo va a funcionar esta cuestión, ¿no? Bueno, ahí está, posándose el helicóptero que traslada a Nicolás Maduro y su esposa. ¿Está bien decir expresidente? Sí, según como lo tomes, ¿no? Básicamente todavía estaría en sus funciones porque ha sido dado de baja. ¿De qué forma? Técnicamente porque Estados Unidos se lo lleva, pero bueno, habría que ver, sí, porque asumió ya la nueva presidenta, la vicepresidenta, hoy ya tiene la categoría de presidenta. Totalmente, por eso, sí. Pero qué fuerte, ¿no? Pensar en el expresidente por la intervención de otro país. Otro país, ¿eh? No nos olvidemos esto porque... Esto me parece que es clave, ¿no? Sí. Hemos visto en vivo en nuestra región cómo se fue construyendo un acercamiento, las aeronaves que se... No, aeronaves no, perdón, los buques que se posaban en las fronteras venezolanas y construían la figura del narcotráfico y del dictador, hasta que poco tiempo después ingresaron al país y se llevaron secuestrado al presidente de una nación en elecciones que habían sido sin ninguna duda cuestionadas en Venezuela, pero que pertenecen a la soberanía y a la integridad territorial de otra nación. Esto es lo que me parece que no podemos dejar de señalar, no nos puede dejar de impactar que esto esté pasando en América Latina. Es la primera vez que pasa algo como esto en América Latina. Maduro, que por otro lado es una persona altísima, fíjense cómo se agachaba ahí con los agentes que lo van trasladando. Bueno, y allí se lo ve. Recordá que en todo este tiempo la cantidad de lanchas que han sido derribadas dejaron 100 víctimas, ¿no? A lo largo de todo este tiempo, en el cual Estados Unidos decía: nosotros por nuestras tareas de inteligencia creemos que allí se trafica droga. Y entonces las derribaban, pero no había ciencia cierta una prueba concreta, ¿no? De que esto se estuviera realizando en esas lanchas que además quedaban totalmente destruidas. Muertos que ni se contaban, no importaban las personas que morían. Con cierta mira láser, con vista por calor, vos veías cómo Estados Unidos las aniquilaba, pero más allá de todo eso, bueno, el propio Maduro desde el otro lado resistía. Yo creo que Maduro minimizó lo que le iba a pasar a Venezuela. Él pensó que tal vez se trataba de una amenaza de Trump, de la cual no se iba a concretar, ¿no? No creía que quizás pudiera Trump jugar esta carta ante el mundo, porque lo que se ha jugado es el decir: soy el presidente más poderoso de la Tierra y evidentemente yo puedo hacer lo que quiera. Me puedo enemistar con China, me puedo enemistar con Venezuela, puedo invadir Venezuela, puedo hacer lo que yo quiero. Y al respecto de eso, digo, yo pensaba, y les planteo a los dos, como un posible, tratando de buscar otra solución que no sea la intervención, desde ya que nunca la intervención sobre la soberanía de un pueblo o de un país es la alternativa. Pero veía el fin de semana la cantidad de venezolanos en distintos puntos del país, uno de ellos fue el Obelisco, celebrando más que nada, y eso es una apreciación personal, tal vez la esperanza de fe, de que algo puede llegar a cambiar, esa sensación de que saben que la intervención de Estados Unidos no es el mejor escenario, pero bueno, tienen un poquito de fe de que van a volver a regresar a su país. Muchos de ellos, quienes hoy trabajan en la aplicación, la mayoría en realidad son profesionales que estudiaron allí y que no pudieron ejercer. Entonces pienso, ¿cuál es la otra alternativa? Desde ya que la intervención de un país ajeno nunca la va a hacer, pero ¿cómo pueden llegar a salir de esa situación de la cual estuvieron un montón de años, sobre todo en situaciones económicas, bueno, muy complejas, ¿no? Claro, el tema es que, como está señalando Ana, una cosa no justifica la otra. No, por supuesto. ¿No? Que es lo que es insoslayable en este caso. Tiene que ser el presidente de los Estados Unidos o los venezolanos los que, buscando la forma, lo resuelvan. Lo han venido intentando durante décadas, no lo lograron, 25 años no lograron quitar a Nicolás Maduro del gobierno. Primero al presidente Chávez, una vez fallecido Chávez, la historia se complicó mucho más para Venezuela
y luego la revolución bolivariana se tornó en esto que estábamos viendo en este último tiempo, con un gobierno que efectivamente tenía rasgos autoritarios, sin ninguna duda. De esto no podemos negarlo, y era muy coherente lo que decía nuestro colega que entrevistábamos desde allá. Los testimonios genuinos de los 8 millones de personas que salieron de Venezuela, y bueno, hay que escucharlos, ¿no? Ellos son los que lo han vivido. Por supuesto que no se niega que Maduro jamás mostró las actas de lo que fue una elección en algún momento mirada por todo el mundo. Si uno escucha, a propósito de eso, la versión venezolana no dice eso. Ellos dicen que sí la mostraron. Técnicamente la mostraron. Además, acá hubo veedores internacionales, ojo, que hablaron de, y es incluso la misma empresa que audita todas las elecciones en el mundo. La información llega muy sesgada desde Venezuela. Pero si uno escucha, yo la otra vez escuchaba a una legisladora chavista, del corazón madurista, digamos. Y ella lo que decía es, nosotros sí mostramos las actas. Que quizás el mundo... Ellos son los que nos justificaron cómo es que habían ganado. A ver, queda en una nebulosa en la que es difícil sacar de mentira verdad a unos y a otros, porque dicen exactamente lo contrario las dos facciones. Lo que pasa es que esto mirado bajo la lupa de lo que podría haber pasado hace 50 años, se construye de otra manera diferente, ¿no? Acá tenés redes, tenés algo que no contábamos hace 20 años para atrás, tenés además la consecuencia de la juventud que también de alguna manera consume a través de las redes la información. Tenés además algo que es fundamental, yo creo, es cierta derechización de la propia Latinoamérica, del mundo de Latinoamérica, donde tenés gobiernos que van ganando y que sobre todo tienen esta arista quizás definida hacia mirar a los Estados Unidos como forma o elemento de tierra para parecerse. Bueno, es como que se alinearon todos los planetas. A mí, ¿sabés lo que me llamó la atención en un principio? Cuando María Corina Machado y los premios Nobel, y fue como todo muy... como puesto otra vez en el candelero, ¿no? Corina Machado había perdido había salido del poder, nunca había llegado a asumir, hacía 2 años, ¿no? Incluso lo que fue pasando, ¿no? Fue como que se fue armando el propio sistema encadenado de noticias para que esto evidentemente hoy tuviera esta consecuencia y quizás no sea tan mal vista, ¿no? Por el mundo, porque todos asistimos a esto como una suerte de espectáculo. Totalmente, esta es una noticia. Por eso lo que conversábamos antes a propósito de lo que pueda pasar con el Mundial.